Yo planteo esto con bastantes preguntas. La primera, el problema. ¿Cuál fue el problema? El segundo, el desafío que tenemos para comunicarla. La tercera es dónde debe comunicarse. La cuarta, quién debe comunicar. Y la quinta, qué comunicar. Yo creo que el gran problema fue surgiendo a través de los tiempos, de los últimos años, y en el año 2015 lo que pasó es que la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado diciendo que la carne roja y la carne procesada eran cancerígenas. Eso generó un revuelo mundial extraordinario, lo que llevó a rever la situación, y a los 2 días dijo, no, lo que no estamos diciendo es que no comas carne, sino que si comes menos, tenés menos probabilidad de tener cáncer colorectal. Pero el problema ya lo habían hecho, ya estaba el problema. ¿Entendés? Y eso sumado, eso fue lo que generó todo digamos, empieza ahí, empieza un poco más atrás. Cuando vos analizás por qué la carne se empezó a comer menos en el año 2019, que fue el año que menos carne se comió, primero porque la gente piensa que es cara, por el costo que tiene la carne. En segundo lugar, por la gran propaganda que hay con el tema de coma frutas y verduras. La tercera, la onda de los veganos, que son muy fundamentalistas en su concepto de difusión. Y la tercera, la mala prensa que se fue generando. Entonces ahí, el desafío que yo me pregunto es, ¿cómo modificamos eso? Y el desafío es, ¿cómo informamos eso? Yo creo que mucho hoy la gran difusión es a través de las redes sociales, porque impactan mucho. Pero aquellos que vos decís que influyen en las conductas de las personas, influyen en su consumo, no en un cambio saludable. ¿Qué significa esto? Yo lo explico en la charla, la mayoría de los que se llaman influencers son personas famosas, modelos, que tienen la más mínima idea de esto, ¿me entendés? Entonces, la realidad es que lo que hay que lograr que se comunique esto en un tono suave, con un tono no prescriptivo, a través de profesionales que tengan background, o médicos, o nutricionistas, o periodistas, que tengan background y sepan, pero con un tono no fundamentalista y no imperativo. Nosotros estudiamos mucho, hace mucho que estudio el tema de cómo comunicar salud, y que yo cómo cambiar conductas saludables. Vos sabés que el colesterol te hace mal, que la presión te hace mal, que si fumas te hace mal, pero el tema es como yo logro que vos dejes de fumar, que te tome la presión y que comas saludablemente. Y se sabe que el tono con que digamos la cosa es muy importante. La gente está cansada del médico que prescribe cosas de atrás de un escritorio. Entonces llegar en forma mucho más empática a la gente determina que esto sea mucho mejor y que cambie la conducta. A través de redes sociales, hacer una agenda de prensa, como yo mostré bien ahí. Y por último, yo termino con esto es mucho más largo, 25 minutos, y lo último, ¿qué tenemos que comunicar? ¿Hay contenido? Claro que hay contenido. Todas las propiedades que tiene la carne, todas las que tiene. Y a mí yo tuve la oportunidad del año 2007, el 8 y 9, trabajar con Arturo Lavallol, el trabajo más importante a nivel mundial, que es el estudio de la carne vacuna argentina sobre parámetros metabólicos de las personas. Fue algo extraordinario lo que hicimos en ese momento. Tomamos 50 personas y le dimos de comer durante meses, alternando carne criada a pasto, carne criada a feedlot y carne criada mixta. Y fuimos a buscar si eso generaba cambios
en el colesterol, en la glucemia, en todo el resto. ¿Qué pasaba con los omega 3, con los omega 6, si la carne era pasto, si era mixta? Extraordinario fue el trabajo. Entonces, hay mucho para comunicar. Y después, mucha investigación por hacer. Si yo quiero investigar los componentes nutricionales que tiene la carne con respecto al hierro, a los minerales, al selenio, son cosas para hacer para adelante. Pero yo creo que, bueno, hicimos ese gran trabajo ahí cuando estaba Arturo Lavallol, después se frenó, no hicimos más investigación desde el punto de vista médico-sanitario, y tuvo escasa promoción esto. Entonces yo planteo, ¿cuál es el problema? El desafío es cambiar la conducta, quién lo debe comunicar y qué debe comunicar. Y después hay que ver a qué público querés ir. Si vos querés ir a un público joven, tenés que tener una red social. Si querés ir a un público más alto, otra red social. Si querés ir más alto, tenés que ir a la televisión. Si querés ir intelectualmente y la prensa, tenés que ir a otra red social. Y después algo muy interesante, y con es muy interesante, lo que es para mí saludable y lo que es para la gente saludable. Para mí como médico es que dejes de fumar, que te tomes la presión, que comas saludablemente. Para médico. Y para la gente, para las personas, es vivir al aire libre, comerse un asado con los amigos, tener una vida sexual activa. Entonces yo tengo que combinar en forma emocional y empática cómo cambiar este concepto mío, unirlo con el de ellos. ¿Entendés? O sea, ¿cómo yo logro que ese asado que se va a comer con los afectos tenga un componente de salud? Pero si yo lo encaro por la salud solo no va, tengo que buscarle el componente que ellos miran como saludable. Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a este ciclo de conferencias del sector agropecuario frente al cambio climático. Sepan disculpar que tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero bueno, ya damos comienzo. En el día de hoy nos acompañan la doctora Fabiana Navarro y el doctor Miguel Tahuada, quienes van a exponer acerca del impacto del cambio climático en regiones húmedas. La doctora Fabiana Navarro es bióloga recibida por la Universidad de Buenos Aires, realizó su doctorado en Ciencias Naturales en la Universidad de Freiburg en Alemania, su postdoctorado en la Universidad de Stuttgart, especializándose en geociencias y también estudiando el efecto del cambio climático sobre pastizales templados. Fabiana trabaja en el Instituto de Suelo y ha sido coordinadora en numerosos proyectos y actualmente coordina el proyecto de humedales en la República Argentina. Miguel Tahuada es ingeniero agrónomo y magíster por la Universidad de Buenos Aires, realizó su doctorado en la Universidad de Toulouse, en Francia. Es director del Instituto de Suelo del INTA Castelar, investigador asociado del CONICET y profesor asociado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Miguel tiene una amplia trayectoria en investigación y últimamente se ha focalizado en el estudio del cambio climático y su relación con los gases de efecto invernadero desde el sector agropecuario, siendo un referente en nuestro país. Les recuerdo a todos que nos pueden ir dejando sus preguntas en el chat y ahora, así sin más, le doy la palabra a Miguel para que dé comienzo a esta conferencia. Bueno, gracias Romy, gracias Fabiana. Buenos días a todos. Gracias por habernos esperado un poquito. Pedimos disculpas porque hubo algún tipo de inconveniente técnico. Bueno, si me disculpan un minuto que pongo la presentación. Bueno, la idea que habíamos tenido Fabiana y yo era mostrarles a ustedes qué impactos tenían el cambio y la variabilidad del clima sobre los suelos, entendiendo que los suelos son tanto objeto como sujeto del cambio climático. Y de alguna forma, de las zonas húmedas, ¿no? De alguna forma esta presentación, esta charla de hoy, se conecta con la que dieron el lunes Fernando Maestre de la Universidad de Alicante y Juan Gaitán, que es colega nuestro en el Instituto de Suelos, que abarcaron todo lo que es las zonas áridas y semiáridas de la Argentina y también gran parte del planeta, tuvo todo ese marco esto. Digamos que cuando pensamos nosotros en términos generales en qué impactos pueden tener el cambio y la variabilidad climática sobre los suelos, hay que pensar en aquellos cambios del clima que operan lentamente, claramente lo que es los aumentos en la temperatura global del planeta,
los cambios en el régimen de lluvias, los aumentos en la concentración de dióxido de carbono atmosférico, y por otra parte los cambios que operan en forma brusca, también llamados los eventos extremos, y en el caso de los suelos tenemos que pensar en lo que son las tormentas intensas de agua y de viento, y los fenómenos como los huracanes. Entonces, todo esto que estamos viendo acá, hay que pensar lo que interacciona fuertemente, a menudo con un sinnúmero de perjuicios que se retroalimentan entre sí, con el uso y los cambios de uso que hacemos con los suelos y con el manejo. Evidentemente hay cambios que son operados por el cambio climático, por la variabilidad, y otros por el uso de la tierra. Y lo que sucede a menudo en la gente que estudia estas cosas, que es a menudo muy difícil deslindar quién es causa de qué, y en general son impactos que se retroalimentan entre sí. Digamos que uno tiene que pensar que el cambio climático afecta a los suelos fundamentalmente a través de los impactos que tienen que ver con el calentamiento, y eso es generado por la emisión de gases de efecto invernadero. Una gran parte de estos gases de efecto invernadero son emitidos de los suelos, fundamentalmente estamos hablando del óxido nitroso, cuyo origen prácticamente son los suelos, y gases como el metano y el dióxido de carbono, que tienen orígenes diferentes también, los procesos industriales, por ejemplo, pero donde los suelos desempeñan un rol importante. Es en esto que los suelos realmente son sujetos del cambio climático. Son sujetos del cambio climático también porque los suelos no solo emiten dióxido de carbono, fundamentalmente por los procesos de cambio de uso, por la pérdida de materia orgánica, sino que también es una de las pocas fuentes que tenemos para captar carbono de la atmósfera por el proceso de fotosíntesis. Y es lo que llamamos actualmente secuestro de carbono, un tema que se ha vuelto en este momento una especie de vedette del momento, porque digamos que los suelos son una de las estrategias que tenemos basadas en la naturaleza para mitigar cambio climático. A través de todo esto, la reducción de fuentes de emisiones de gases y lo que es el aumento de los procesos de secuestro de carbono, es que se generan las estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero basadas en la agricultura y en el manejo de los ecosistemas. También los suelos son objeto del cambio climático, es decir, que pueden ser variados en su calidad por la frecuencia de los extremos. Y en esto tiene mucho que ver tanto los procesos de erosión, que va a hablar Fabiana puntualmente, los cambios de uso de la tierra, las inundaciones con la salinización, y los objetos que hacemos también con los nuevos cultivos o los cambios de uso que estamos haciendo. Fuera de eso están las estrategias de adaptación al cambio climático, que va a ser objeto de otra conferencia que va a ser más adelante, que vamos a dar con el doctor Alejandro Costantini. Lo importante acá también es que ejercer un monitoreo de lo que está pasando en los suelos. Dijimos que en lo que es los impactos del cambio climático, uno tiene que pensar que esto también genera, por un lado, riesgos, pero también puede generar oportunidades. Y esto es lo que hemos visto en nuestro país, en lo que fue los cambios de uso y cobertura de la tierra, donde en 30 años la agricultura argentina aumentó desde 20 millones de hectáreas que se cultivaban en 1990 a 35 millones de hectáreas que se están cultivando en la actualidad. Esos 15 millones de hectáreas se hicieron a expensas, por un lado, de la desaparición de pastizales y pasturas en las zonas semiáridas fundamentalmente, eso es la expansión de la agricultura hacia el oeste, y los procesos de deforestación en el norte argentino, en NOA y NEA. Esta dinámica de la frontera agrícola, sin duda, fue fomentada o coadyuvada por muchos cambios en el clima, entre ellos el corrimiento de las isoietas hacia el oeste, pero indudablemente también ha generado cambios en el uso de los suelos que retroalimentaron estos cambios del clima. Esto lo podemos ver acá, esta foto que ustedes están viendo ahí es una foto del Monte Chaqueño, una foto tomada en Santiago del Estero, una típica barrera forestal, donde ¿qué es lo que pasa en estos bosques usualmente? Que una gran parte de la radiación solar es absorbida por un manto de nubes en general, y esto impide que lleguen a la Tierra. Entonces, evidentemente, y es reflejada hacia la atmósfera. Lo que suele suceder cuando generamos estos procesos de deforestación, aquí vemos este mismo campo, ahí cerquita en Santiago del Estero, pero aquí está cultivado para maíz. Lo que estamos viendo es que lo primero que ocurre es desaparece este manto boscoso,
donde tenemos almacenado carbono. Esto indudablemente genera cambios hidrológicos importantes en lo que son los intercambios de agua y vapor con la atmósfera, y también genera cambios en lo que es el color del suelo, lo que se conoce como el albedo. Usualmente un cambio que se observa es en el clima local, desaparecen nubes, y lo que se observa es que hay un mayor calentamiento de la superficie terrestre, hay una mayor pérdida de humedad, y por otro lado también hay una diferencia en lo que es el patrón en el que es consumida el agua. Estos son los principales impactos que genera los cambios en vegetación con el cambio climático. Es decir, el concepto que quiero dejar acá fuertemente es que por un lado el clima está afectando fuertemente a los suelos, pero lo que hagamos sobre los suelos también interacciona y genera también cambios sobre el clima. A menudo estos cambios son de tipo local. Esto se ve mucho en las yungas con la desaparición de nuboselvas, cuando ocurren desapariciones de mantos boscosos, pero también se observan en forma remota. Hay trabajos que están mostrando cambios que están ocurriendo en los polos por procesos de deforestación que han ocurrido en los trópicos. Es algo que se está siendo estudiado a nivel del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. ¿Cuál es el rol que tiene el suelo como objeto del cambio climático? Esto se observa por lo que es la vulnerabilidad a los eventos extremos. Uno puede ver que esta foto, por ejemplo, fue tomada en una misión que hicimos en el Caribe angloparlante, esto es en San Vicente y las Grenadines, donde se observa fundamentalmente en ámbitos tropicales, donde tenemos muchos cambios de uso de la tierra, debidos fundamentalmente a deforestación, por ejemplo, para producir cultivo de banano, cultivo de café, por ejemplo. Uno lo que observa que estos cambios de uso de la tierra lo que generan es escorrimientos, y en estos lugares donde tenemos eventos de tormentas muy intensas que pueden caer en 2 días o 3 días 300 milímetros, lo que se observan son fenómenos agresivos como estos deslizamientos de laderas que terminan en estos eventos catastróficos, por ejemplo. Eso es un típico evento generado por cambio climático, pero claramente fomentado por los cambios de uso de la tierra. La deforestación impide que se absorba una gran cantidad de esa masa de agua. El gran riesgo que tienen estos ambientes tropicales es ese. ¿Está la Argentina exenta de esto? No, de ninguna manera. Quienes están en el NOA o en el NEA saben perfectamente esto que ha ocurrido en el Tartagal, donde estos deslizamientos han generado catástrofes en poblaciones, o si vamos a todo lo que es la zona central argentina en Sierras de Córdoba, también se ha observado esto. ¿Qué otro evento fundamental ocurre acá? Bueno, lo más conocido por todos nosotros, lo que están viendo ustedes acá, los procesos de pérdida de suelo superficial por erosión hídrica, algo que luego Fabiana va a mostrar un ejercicio que ha hecho ella con la ecuación de pérdida de suelo, y qué posibilidad hay de que esto cambie con escenarios futuros. Digamos que esto está muy fomentado por lluvias concentradas y tormentas que fomentan la pérdida de suelo por erosión, pero también por sistemas de erosión poco sustentables. Esta foto tomada en el partido de Arrecifes, en lo que es centro de la región pampeana, de la Pampa húmeda, está mostrando un lote cultivado con soja, con siembra directa, y muchos dicen con siembra directa controlamos erosión. Bueno, este señor hizo siembra directa, pero no solo con mucho cultivo de soja, pero también sembrado a favor de la pendiente. La consecuencia está a la vista, una hermosa cárcava. O sea, no solo hay que hacer cultivos con mínima labranza o siembra directa, sino que también hay que tener sistemas de cultivo que cubran los suelos efectivamente y no favorezcan las escorrentías. ¿Qué tiene que ver en todo esto la calidad del suelo superficial? Bueno, esta es una foto muy bonita, es bonita por lo catastrófica, mostrando también lo que sucede cuando tenemos suelos con muy mala calidad de la estructura superficial y los eventos de las tormentas altamente concentradas y el suelo que es incapaz de absorber esa gran cantidad de agua, lo que generan estos procesos de encharcamiento, que por otra parte estos procesos de encharcamiento lo que hacen es reducir los nitratos presentes en la primera capa del suelo, y es una bomba de emisión de óxido de nitrógeno hacia la atmósfera. Con lo cual, fíjense ustedes cómo se vincula lo que es la calidad del suelo superficial con las emisiones de gases de efecto invernadero. El otro impacto importante que generan estos eventos extremos de lluvias concentradas son las inundaciones. Digamos que la Argentina y gran parte de países del Mercosur, todo lo que es la cuenca alta del Paraná, vienen siendo afectados por periodos de inundaciones recurrentes.
Muchas de estas inundaciones están derivadas de lo que es la variabilidad propia del clima, del fenómeno niño-niña, donde lo que es el hemisferio sur de América, los fenómenos niño que coinciden con elevadas temperaturas en la costa del mar, en la costa del Pacífico Sur, coinciden con una generación de centros anticiclónicos en el continente y elevadas lluvias. Estas elevadas lluvias suelen darse en forma muy concentrada y se dan fenómenos como estos. Entonces, por lo menos en lo que es la Argentina, se ha dado un debate muy fuerte sobre si estas inundaciones que han aquejado a la Argentina, sin ir más lejos, durante 2016 y 2017, aunque también en el año 2011 y 2001, si esto se debía exclusivamente a que llovía mucho. Bueno, esta foto quizá me parece que puede dar más información sobre el tema. Lo que están viendo acá es un mapa de los suelos de la Argentina generado por los colegas Rubén Godañón y Juan Carlos de la Fuente en el Instituto de Suelos. Lo que están viendo acá ustedes con distintos colores, a la izquierda de esta imagen, están observando el territorio argentino, donde en color violeta están viendo ustedes las unidades cartográficas de suelo donde prevalecen largamente los suelos afectados por anegabilidad, los suelos hidromórficos. Fíjense ustedes, simplemente sin entrar mucho en detalle, como enormes millones de hectáreas de la región pampeana y del norte argentino tienen una concentración, una cantidad de suelos hidromórficos que supera el 70%. Es decir, que yo lo que quiero decir con esto es que una enorme cantidad de nuestros suelos pertenecen a una planicie anegable con muy baja dificultad para derivar los excedentes hídricos. Entonces la otra pregunta es, ¿qué hacemos nosotros sobre ese mismo territorio? Bueno, si uno lo compara con esto, están viendo un trabajo de la revista Ciencia Hoy, donde simplemente ya esto se hizo el año 2005, se publicó. Ni hablemos de lo que pasó después. Lo que están viendo en color rojo son los lugares donde hubo mayor incidencia de cambios de uso de la tierra. Entonces, fíjense ustedes como muchos de estos lugares, como el centro de Córdoba, pertenece a la llanura central pampeana, como el oeste bonaerense, están precisamente en lugares donde tenemos una gran cantidad de suelos hidromórficos. Es decir, un mensaje fuerte que me gustaría dar acá es que una gran cantidad de la expansión de la agricultura que se dio en los últimos 30 años, no digo toda, por un lado se hizo a través de desaparición de pasturas, por otro lado desaparición de bosques y de montes, pero también se hicieron sobre suelos que realmente nosotros los que trabajamos en edafología vemos que tienen una tendencia fuerte a sufrir estos temas. Le encontramos rasgos moteados, concreciones, capa freática alta, que nos indican que las inundaciones no se deben solamente a que llueve mucho, se debe a que también estamos realmente cultivando en lugares que tienen riesgo. ¿Por qué tienen riesgo estos lugares? Bueno, fundamentalmente tienen riesgo porque no solo es importante el tema de saber que las elevadas lluvias, sino que las inundaciones también se deben a qué ha pasado ahí con el manejo que hacemos sobre los suelos. Fíjense, yo les acabo de mencionar que muchos de estos lugares que se han inundado con fuertes lluvias son lugares que sufrieron deforestación, lugares donde había pasturas de base alfalfa, pasturas perennes, y donde toda el agua que caía era consumida. Eso se reemplazó a menudo por cultivos como soja, no es que la soja sea el único culpable, o como maíz solo, que a lo sumo consumen de los 1000, 1200 milímetros de agua que caen, consumen la mitad. ¿Dónde va el resto? Bueno, va a las napas freáticas que se elevan, y eso es lo que genera una gran cantidad de las inundaciones. Entonces lleva a este gráfico donde claramente las inundaciones no solo se deben a los cambios del clima, sino también a los cambios de uso de la tierra, es decir, dónde estamos realmente cultivando, a la cantidad de tipos de cultivos en la rotación, y que también hay otro tema acá, tiene mucho que ver con qué pasa aguas arriba. Es decir, no solo me interesa saber cómo manejo mi campo, sino qué hace el vecino que está aguas arriba. Si el vecino que está aguas arriba está en áreas dependientes y larga toda el agua a lo que está aguas abajo, evidentemente vamos a tener un problema. Es lo que se llama procesos integrados a nivel de cuencas hidrológicas. Esto es un dibujito bastante lindo de Esteban Jovalli que salió en la revista Ecología Austral hace unos años, donde se ve muy esquemáticamente qué es lo que pasa. En el norte argentino, donde había bosques, se lo están viendo ahí,
En general, estos suelos de Santiago del Estero, de Salta, muchos de ellos, se caracterizaban por tener napas muy profundas y donde la vegetación está boscosa, que es un monte realmente de parque chaqueño, está en equilibrio con las precipitaciones, con su evapotranspiración, y en general estos suelos tenían un manto salino profundo. La deforestación que ha ocurrido acá, no menos de 5 millones de hectáreas, lo que ha generado ahí fundamentalmente es un cambio en los patrones de evapotranspiración, con lo cual lo que generó es una recarga de los acuíferos que se han elevado, han disuelto esos mantos de agua profundos, y a menudo lo que ha sucedido es que estas napas aparecieron en superficie en las partes bajas. Esto es lo que aparece muchas veces en Santiago del Estero, en el Chaco, por ejemplo, amplias áreas anegables, donde esto a veces se entroncan con todos los bajos que agarran con los bajos submeridionales del sur del Chaco y norte de Santa Fe, en esos bajos que mucha gente está cambiando uso de la tierra para hacer algodón, por dar un ejemplo. Eso a menudo disolvió mantos salinos y no muy frecuentemente esto se relaciona con otro proceso asociado, derivado del deterioro del suelo por el cambio del clima y el mal uso de la tierra, que son los procesos de salinización superficial. Entonces, señalando esto, el cambio de vegetación perenne, lo que genera es un cambio en el patrón de evapotranspiración, recarga de acuíferos y generación de ascensos freáticos. Lo otro que se relaciona con esto es la calidad del suelo superficial, es decir, que no es lo mismo que un suelo que haya pastura, que haya mucha vegetación de gramíneas. Las gramíneas con sus raíces son bioporos importantes que favorecen la entrada de agua en los suelos, con cuando hacemos soja en monocultivo. Los monocultivos de soja que hasta el año 2015 ocupaban, digamos, el 50 o 60% del área sembrada argentina, luego eso disminuyó y hubo más incidencia de trigo y de maíz, lo que generan es pocos bioporos y suelos como lo que están viendo ustedes acá. Fíjense ustedes, porosidades, suelos sin porosidad, muy masivos, con una estructura muy de tipo planar en forma de un hojaldre, que no favorece la entrada de agua a los suelos. Comparen esto con lo que ven acá, un suelo con gramíneas, lleno de lombrices, de bioporos, donde simplemente eso es una esponja que favorece la entrada de agua en los suelos. Un suelo como el que ven a la izquierda favorece esa foto que les mostré antes, que me había facilitado mi amigo Beto Quiroga en Anguil, mostrando un encharcamiento terrible. Entonces, resumiendo, este mensaje que quiero dar es que no es solo que está lloviendo más, que es algo de perogrullo y a menudo con lluvias muy concentradas, sino que lo que hacemos sobre los suelos importa y mucho. Que desaparezca la vegetación perenne o que hagamos poca incidencia, rotaciones poco intensas o con pocas gramíneas, también incide mucho en que los suelos terminen inundándose. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias post-inundaciones? Bueno, que haya inundaciones o secas en los años niños se relaciona con el tipo de suelos predominantes. Vamos a ver que hay distintos tipos de inundaciones en función que se originen por agua subterránea o por agua de lluvia. Y esto se relaciona con la presencia o no de un subsuelo arcilloso poco permeable. Algo que los que trabajamos en suelo llamamos el BT, el horizonte argílico, si tiene sodio, horizonte nátrico. Entonces vamos a ver que los suelos en general de la zona central del país se caracterizan en términos muy generales por ser más arenosos, y en general esas arenas no impiden que asciendan las napas freáticas. ¿tá? En esos suelos, entonces, donde no hay ascenso confinado de agua freática, a menudo nos encontramos con que en épocas de lluvias y con que desaparecen pasturas, ascienden las napas, esas napas están cargadas de sales, y aparecen fotos como las que vemos ahí. Esta está tomada en el sur de Santa Fe, en Santi Espíritu, por ejemplo, ¿está? Cerca del Abulaye, es todo eso. Fíjense, esos mantos de sales, eso es cloruro de sodio. En cambio, todo lo que es la zona más oriental de las regiones pampeanas y lo que es, si nos pasamos acerca de Uruguay, nos encontramos con la mayor parte de los suelos, si no todos, tienen un horizonte arcilloso, en general de más lenta permeabilidad. En muchos bajos este horizonte de sodio, con lo cual tiende a ser bastante poco permeable, y que actúa confinando los ascensos de las napas freáticas, que no pasan ese fondo de ese horizonte. Con lo cual lo que a veces vemos como inundación no es más que una fenomenal napa colgante de agua de lluvia, poco salina. ¿tá? Entonces son suelos de este tipo, donde esa napa en general no logra llegar a acceder a la superficie de los suelos. En general vemos entonces que son dos diferentes tipos de inundaciones
que hay que tener, que hay que realmente considerarlas. Resumiendo entonces, ¿cuál es la calidad del agua de inundación? Puede ser de agua de lluvia o de agua subterránea. Cuando es de agua de lluvia, generalmente es agua no salina, y a lo sumo lo que genera es un problema de hidromorfismo del suelo, exceso de agua, falta de piso, no más de eso, problemas de aireación y de transitabilidad. En cambio, cuando es de agua subterránea, toda agua subterránea, por buena que sea, siempre tiene sales disueltas. En general estas sales pueden ser carbonatos, bicarbonatos, y en general al haber sales ya genera problemas asociados al hidromorfismo y al alomorfismo de los suelos, por exceso de sodio y de sales y de sodio intercambiable. Es decir, son dos problemas muy distintos que hay que aprender a diferenciarlos porque el manejo que se hace de los suelos es muy diferente. Bueno, yo dejo acá entonces mi parte, yo dejo ahora vamos a ver un estudio de caso que le va a explicar ahora a María Fabiana Navarro, que no solo trabaja en el Instituto con los suelos de humedal y la red de humedales, sino que también ha trabajado en un equipo del Instituto de Suelos que ha ayornado lo que fue la ocasión de pérdida de suelos en la región pampeana. Muchísimas gracias a todos. Fabi. Bueno, gracias Miguel, gracias por la introducción, gracias por la excelente pantallazo general que acabas de dar sobre la situación de la región húmeda de Argentina en cuanto al impacto de las variables y la variación y el cambio climático con y de los suelos. Yo, como les dijo Miguel, voy a dar un pequeño caso de estudio con respecto a cómo podría llegar a impactar o el efecto, la influencia que tendría la emisión de gases de efecto invernadero sobre la pérdida de suelos en la región húmeda. En este caso les voy a presentar un análisis prospectivo al año 2039. Para este trabajo dos fueron los... perdón que voy a compartir mi pantalla porque está la de Miguel y yo no tengo. Me acabo de dar cuenta que yo no tengo... me dice que no puedo compartir pantalla. Si me habilitan... Miguel, tenés que sacar la tuya, me parece. Disculpen, esto es... ¿Ya está? A ver Bien. sí. No. Perdón. Ya Ahí está, Fabi. Muy bien. Ahí está, bien. Ahora sí voy a compartirles pantalla. Como decía Como Tuzán, les puede decía... fallar. ¿Perdón? Puede fallar, decía Tuzán. Sí, tal cual. Como les decía, para este trabajo dos son los pilares o dos son las fuentes bases. Por un lado, como recién Miguel les comentó, que yo estuve en el grupo que en el año 2017 publicamos el mapa de pérdida de suelo para toda la República Argentina a partir de la ecuación USLE, perdón, ese mismo. Es un logro que logramos perdón por la redundancia, un grupo de investigadores del Instituto del Suelo, en el cual estuvo también Juan Gaitán, que estuvo dando acá en esta serie de charlas el martes, hablando sobre el árido y semiárido. Este es uno, y el otro del puntapié para este trabajo fue el informe que presentó la República Argentina en el año 2015 frente a la Convención Marco de Discusiones Urbanas. Este trabajo se basó en un informe realizado por el CIMA, el Centro de Investigación del Mar y la Atmósfera, de la Universidad de Buenos Aires, en el cual presenta un análisis primero de variables climáticas en el periodo 1960 a 2015, de precipitación, temperatura y varias variables que se desprenden de esos, y presentan también una serie de proyecciones a futuro y modelos o escenarios futuros. A partir de los datos ellos presentan una grilla para toda la República Argentina de datos de precipitación en todo este periodo de tiempo, como les decía, la grilla es de más o menos de medio grado. A partir de esos datos, para este trabajo generamos el mapa que venga a la izquierda, que es el de precipitación hasta el año 2015, con todo ese periodo de tiempo. Y a partir de eso, y junto, porque el CIMA también, o en este informe se presenta datos basándose, en el inventario de gases de efecto invernadero que el Ministerio de Ambiente presenta en el 2012, hacen una
un modelo a futuro de emisión de gases de efecto invernadero y el impacto o la influencia de los gases de efecto invernadero, de estos gases de efecto invernadero sobre las variables climáticas. Ellos presentan dos modelos distintos a futuro, al año 2039 y al año 2100, y con dos modelos, uno de bajas emisiones, al que ellos llaman RCP 45, y uno de mayores emisiones o de altas emisiones, al que ellos llaman RCP 85. Para que tengan una idea, más o menos el de bajas emisiones sería un caso en que Argentina, por ejemplo, cumpliera con el compromiso asumido de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Si no, supongo, no sé si algunos, o sea, si saben que Argentina, más allá después del Tratado de Kioto, asume el compromiso de, por más que solamente Argentina contribuya con un 0,7% al total de las emisiones de gases de efecto invernadero, y por lo tanto no tendría que asumir compromiso por esa pequeña parte solamente, lo asume y se compromete para el año 2030 una reducción del 15%, con fondos propios, es decir, solamente basándose en investigación o desarrollo con fondos propios, y una reducción de un 30% si llegaría a tener inversiones externas. Esto se modifica en el año 2016. Argentina, en la Convención de Cambio Climático en Marrakech, sube estos niveles, este tope, llevándolo del 15 al 18%, en el caso de que solamente sea con fondos propios o con presupuesto propio de la Argentina, y a un 37% en el caso de que tenga inversiones externas. Dicho esto, el caso de que Argentina logre reducir los gases de efecto invernadero sería asumido como decía, con el modelo RCP 45, y en el caso de que no, y que la emisión de gases de efecto invernadero se continúe, lo que se llama normalmente un modelo business as usual o inercial, se daría el otro modelo, que sería el RCP 85. Ese es el modelo que usé para este trabajo, ¿sí? Es decir, acá en el de la derecha, en el gráfico de la derecha o el mapa de la derecha, pueden verlo como escenario BAU o escenario business as usual al 2039. Solamente les voy a presentar el modelo que desarrollé para erosión en la región húmeda al 2039. Bueno, como podrán ver, o sea, en el gráfico de la derecha, al año 2039 hay una diferencia en cuanto a las precipitaciones. Hay un corrimiento de las isoyetas, digamos, del noreste al sudoeste, bajan, se corren hacia el sudoeste las isoyetas, y hay claramente aumentos en la precipitación, como se puede ver, no sé si se llegan a ver mi mouse, eso no lo sé, pero en la región central, como verán, en lo que sería el núcleo entre el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur-sudoeste de la provincia de Entre Ríos y el este de la provincia de Santa Fe, hay un claro aumento, ¿sí? Como vemos en el de derecha, van entre las isoyetas, en el mapa de la derecha, entre las isoyetas de 1000 a 1200, acá estamos yendo ya de las 1400 a las 1600. Tenemos más o menos en promedio un aumento de 200 milímetros, 250 milímetros entre el 2015 y lo que sería el 2039 por influencia de los gases de efecto invernadero sobre las variables climáticas, en este caso la precipitación. ¿Cómo se ve ese impacto? O sea, cómo ese impacto redunda en lo que es la erosión de suelos o la pérdida de suelo por erosión hídrica. Estos impactos son los que se obtuvieron, o los que obtuve, a través de aplicar los factores del AUSLO, aplicar la ecuación de pérdida de suelos, la ecuación universal de pérdida de suelos, que es la que comúnmente se usa. O sea, hay muchos, pero comúnmente se usa esta ecuación, y fue la que usamos nosotros para hacer el mapa de toda la República Argentina. Como les decía, bueno, para la región húmeda, a condición actual, para el año 2017, según el mapa que nosotros publicamos, teníamos una pérdida de suelo de en promedio 3,1 toneladas por hectárea. Al 2039 esto aumentaría por el efecto de los gases, como decíamos, gases de efecto invernadero, a casi un 1%, yéndose más o menos a un promedio de 4 toneladas por hectárea por área en la región. Como podrán ver en el mapa, si bien ya la zona del centro de la región tenía problemas graves de erosión, claramente por los colores pueden ver que tenían entre clases que van entre los 5 y más de 30 toneladas por hectárea por año, eso significa alta a extrema, ¿sí?, erosión. Para el año 2039 esto se ve acrecentado, ¿sí?, se ve acentuado, tanto en esa región
como en el noreste, que es la provincia de Misiones. En cuanto a números, ¿cómo podemos analizar esto? Y en porcentuales, como podrán ver, las clases inferiores de pérdida de suelo, o sea, menores a 5 toneladas por hectárea, en el 81 tenía más o menos casi un 90% de la superficie de la región estaba dentro de esas clases. Tenía bajos niveles de tasa de pérdida de suelo. Esto, al año 39, cambia esta configuración y disminuye las clases bajas a expensas, o aumentan las clases altas a expensas de las clases bajas. Ese aumento, en el 2017, esas clases altas, como les decía, representaban el 13% de toda la superficie de la región. Al año 2039, por aumento de las precipitaciones, se incrementaría a un 19%. Ese 19% corresponden a más o menos 12 millones de hectáreas. Es decir, estamos diciendo que en esa diferencia, 4 millones de hectáreas de toda la región húmeda acrecentaría sus problemas de erosión. ¿Sí? O sea, pasarían a las clases más altas, de tener problemas erosivos, pero tal vez con bajas tasas de erosión pasarían a acrecentarse. Disculpen que vaya rápido, pero es para después darle un tiempo mayor a la serie de preguntas. En cuanto, si lo vemos desde el punto de vista de la tolerancia del suelo, yo creo que la mayoría de ustedes ya tiene cierta afinidad con este término. Pero para aquellos no, podemos definir la tolerancia desde dos puntos de vista, dos conceptos. Uno que es el productivo y otro desde la génesis del suelo. Desde lo productivo, se define tolerancia de suelo, o se refiere como tolerancia a la pérdida de suelo, a la tasa máxima de erosión a partir de la cual un sistema deja de ser sustentable, o por lo menos tener alta productividad. Y desde el punto de vista, desde la génesis del suelo, cuando la pérdida de suelo supera a la tasa de formación del suelo. Y cuando empiezan los problemas. Dicho esto, para tener en comparación ambos tiempos, a la fecha de hoy, digamos que casi el 90% de los suelos están por debajo, ¿sí?, de la tolerancia, del límite de tolerancia de la pérdida de suelo. Esto quiere decir que un 11%, un 10, un 11% está por encima. Al año 2039 esto cambiaría, ¿sí?, aumentaría, se incrementaría la superficie, que pasaría a estar por arriba del límite de tolerancia en un 3%. Es decir, llevaríamos de 11% a un 14%. Eso, ¿dónde se daría? ¿Dónde se centraría? Otra vez en la región central, en la región núcleo, en la región central de toda la región húmeda. ¿Sí? Esto es, como les decía anteriormente, el sur de la provincia, centro-sur de la provincia de Entre Ríos, el este y el sudeste de la provincia de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires. Algo a tener en cuenta. Esto seguimos teniendo en cuenta, y esto queda claro, esto no es lo que va a pasar, esto no es una proyección, esto es un escenario a futuro, pensando en que las condiciones de la emisión de gases de efecto invernadero se mantengan tal cual, ¿sí? O sea, con altas emisiones. En resumen, nosotros al principio vimos que la precipitación, hay un aumento entre el 2017 y lo que sería, bajo este escenario, en el 2039. Ese aumento sería un incremento alrededor del 21%. ¿Cómo impactaría ese aumento en las precipitaciones? Llevaría a una tasa anual promedio de erosión para toda la región de 3.1 a casi 4. Ese incremento correspondería a un 25% aproximadamente. ¿Sí? Y en cuanto a ese aumento, en cuanto a la pérdida de suelo por sobre el límite de tolerancia que representa, lo llevaría de las condiciones actuales de un 11% de la superficie a un 14%, o sea, un incremento del 28%. Para que tengan una idea de lo que significa ese 14%, ¿sí?, en cuanto a superficie, sería 8,9 millones de hectáreas. ¿Qué quiere decir? 8,9 millones, o casi 9 millones de hectáreas de toda la región estarían al año 2039, bajo este supuesto, por encima de los límites de tolerancia, de pérdida de suelo. Para que tengan aún más una noción de qué representa 9 millones, es toda la provincia de Corrientes. O sea, bajo este supuesto, al año, en vez de aquí, de aquí a 20 y tantos años,
casi toda la superficie en comparación de corrientes estaría por encima de los límites de tolerancia de pérdida de suelo. ¿Sí? Estaríamos teniendo por encima, o sea, acuérdense de la definición que les di, los sistemas estarían no siendo sustentables. ¿Sí? Y estaríamos perdiendo más suelo de lo que se estaría formando. Hasta aquí, este modelo que les acabo de mostrar, es teniendo una sola variable, el cambio sobre una sola variable, o uno de los factores que hacen a la U, es decir, la erosividad de las lluvias. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría? Porque normalmente no solamente hay uno que influencia. Como bien dijo Miguel, hay otra de las variables que tiene mucha influencia con respecto a la erosión o a la degradación del suelo. Uno de estos él mostró, todo el efecto de las precipitaciones, el efecto de los aumentos, de los extremos sobre la degradación y la pérdida de suelos, pero también habló sobre la cobertura de suelos. Este caso es solamente, como les decía, teniendo en cuenta el factor de la erosividad, o sea, el aumento de las precipitaciones. Pero ¿qué pasaría si a esto le agregamos un otro factor que es el cambio de uso del suelo? ¿Qué sinergia podría ocurrir en el proceso de erosión de suelo? Ahora les voy a mostrar un simple caso que hicimos de un trabajo que hicimos para la provincia de Misiones, que es el extremo noreste de la región húmeda. Esto es un caso, acá les voy a mostrar, un caso en las condiciones actuales, en el extremo izquierdo, sería Misiones hoy, ¿sí? Con la cobertura tal cual como está, y con exactamente como las cosas que se estarían ocurriendo hoy en la provincia, disculpen. Tendríamos una pérdida de 11 toneladas por año, media, lo que eso significaría más o menos de unos 0.8 milímetros de suelo. ¿Sí? Perdón, quiero aclararles que este caso se basa, por un lado, en el modelo de gases de efecto invernadero, como les dije recién, el RCP85, y por otro lado, con respecto al cambio del uso y cobertura del suelo, con otro grupo de investigadores del INTA, nosotros hemos hecho en los últimos años modelado dentro del marco del proyecto RED. Para aquellos que no saben, RED significa la reducción de emisión de gases de efecto invernadero por deforestación y degradación de bosques. En el marco de eso nosotros hemos hecho una serie de escenarios futuros de cambio por deforestación. Al año 2030 se hizo para toda la región chaqueña, para las yungas, para la selva paranaense, en este caso la provincia de Misiones, y para la región del Espinal. En el caso de la provincia de Misiones, a partir de este trabajo que hemos hecho, se prevé en el caso de que no medien cambios bruscos y la historia pasada se mantenga hacia el futuro, vuelvo a decir lo que sería un modelo business as usual o inercial, se prevé un cambio, una transformación por pérdida de bosque de un 16%, es decir, se estaría perdiendo un 16% del bosque remanente y se estaría transformando, ya sea agricultura o a forestación. ¿Cómo impactaría este cambio en lo que es la pérdida de suelo para la provincia de Misiones? Y solamente pensando, manteniendo constantes las precipitaciones y pensando solamente en el cambio de cobertura y uso, pasaríamos la provincia de Misiones pasaría de una pérdida promedio de 11 toneladas por hectárea a casi 13.5, 13.6 toneladas por hectárea. Habría que ir redondeando que nos estamos pasando en tiempo. Bueno, bárbaro, gracias. Bueno, a esto si le sumamos lo que es, ya gracias, Romy, ya son 2 minutos, 2 palabras más. A esto si le sumamos lo que es la precipitación, el modelo que les mostré anteriormente, pasaríamos a 15 toneladas por hectárea por año, lo que significa más o menos 1.2 milímetros de suelo por año de pérdida. Es decir, entre el hoy y el 2039, agregando con una sinergia de ambos factores, se estaría sumando 0.4 de milímetros al año de suelo a lo que ya se estaría perdiendo al día de hoy. Bueno, eso es todo. Esto simplemente, si quieren la información de base, el libro de erosión lo pueden obtener de la página de INTA, el informe de la tercera comunicación lo pueden bajar desde la página del Ministerio de Ambiente, y los datos utilizados acá en las proyecciones y los modelos a partir de la página del CIMA
en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Muchas gracias y disculpen si me extendí. Muchas gracias, lo más Fabi. rápido posible. Nada, estamos bien, pasa bueno, como arrancamos un poco más tarde se complica un poco, pero bueno, muchas gracias Fabiana y muchas gracias Miguel por sus presentaciones. Antes de pasar a las preguntas, les comento que hoy nos acompañan más de 200 personas, más de 200 participantes, muchos de la República Argentina, de muchas de las provincias, de universidades, de los grupos CREA, del INTA principalmente, y también nos acompañan Ecuador, Chile, Costa Rica, Perú y Uruguay. Así que a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por hacernos llegar sus preguntas. Ahora sí, vamos a pasar a algunas de las preguntas que nos han llegado. La primera es, si Argentina baja sus emisiones de GEI, ¿soluciona el problema de altas lluvias y erosión asociadas? Bueno, lo contesto yo. Miguel, como quieran, ¿no? Aviso que Miguel tiene cerrado el micrófono para que lo puedan habilitar. ¿Contestas vos, Miguel, o contesto? ¿Contesto yo? Ok. En realidad, no. O sea, si baja, porque el otro modelo que yo no mostré, el otro que sería con las menores, o sea, es muy poco el cambio que hay, es decir, el efecto es bastante global. Es decir, el porcentaje de emisión que tiene la República Argentina, como les nombré, es de un 0.7, nada más con respecto a las emisiones mundiales. Y no se ve, por lo menos al año 2039, no se ve que la reducción de la reducción de los gases de efecto invernadero tenga o sea, disminuya fuertemente en las precipitaciones. Es decir, el modelo sí tiene una pequeña disminución, pero casi no significativa, está casi dentro de los errores del modelo. Entonces, las precipitaciones estarían aumentando, y de hecho, esas son las proyecciones, más allá de esto, y no tendría gran impacto con respecto, o sea, de diferencia, ¿no?, entre uno y otro, ¿sí? Entre bajando las emisiones o manteniéndolas como está. Igualmente, eso no quiere decir que no lo tenga en un futuro. Estamos hablando de este modelo es al 2030, es de acá a 20 años nada más. Sí tendría un mayor impacto, por lo que se muestran en los modelos del CIMA, tendría un mayor impacto a años más allá. ¿Sí? Perfecto, Fabiana, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿el modelo que estima la pérdida de suelo considera la intensidad de las precipitaciones? ¿Qué cambio se espera para esta variable? Sí, a ver, el modelo en sí, el modelo original en sí lo considera porque se basa, es decir, el factor de erosividad de las lluvias, lo que es el factor R de la ecuación USLE, está basado exactamente en eso, ¿sí? En la intensidad de la lluvia. Lo que pasa que, y esto no es solamente Argentina, sino es a nivel mundial, no hay la suficiente cantidad de pluviógrafos como para obtener la intensidad de las lluvias, ¿sí? Entonces, se desarrollan algoritmos para tratar de correlacionar o tratar de, a través de las precipitaciones medias, estimar de la mejor forma posible este factor R o de erosividad de las lluvias. Pero sí, claro, la intensidad de las lluvias es en cuanto en base a eso se desarrolló allá en el año 1971, Wishmeyer y Smith desarrollaron esta fórmula, este algoritmo o esta ecuación. Perfecto, Fabi. Una pregunta más que dice, ¿hay modelos predictivos realizados en el pasado que se estén monitoreando actualmente? Y si es así, ¿qué resultado da el monitoreo respecto del cumplimiento o no de lo predicho? No sé vos, vos Miguel, si querés. ¿Está hablando modelos de erosión? ¿Está hablando? Supongo que sí, se refiere a los modelos de erosión. No sé, Fabi, eso si vos tenés Modelos novedades, predictivos no. de erosión, que yo sepa, o sea, nosotros no, es decir, nosotros no hemos hecho, puede ser que hayan modelos predictivos, tal vez algunos locales, pero no, es decir, no regionales o a nivel nacional, es decir, como les comentaba hoy, el mapa que nosotros publicamos, que generamos y publicamos en el año 2017, fue el primer mapa que saca después de casi 35 o más años de toda la República Argentina. Por ende, no creo que hayan habido, con respecto, estoy hablando a erosión y extensión como la República Argentina o demás. Ahora, sinceramente no sé si a escalas locales no se hayan hecho modelos predictivos. Puede que sí, puede que no, ahí no les puedo contestar.
Sí, Bueno, yo muchas la gracias. información que tengo, perdón, Sí, sí. Ro- No, sí, no, Miguel, por favor. la información que tengo que, por lo menos en lo que es nuestro país, claramente la provincia que tuvo liderazgo en desarrollar estos modelos fue Entre Ríos, con la Estación Experimental de Paraná, espero no equivocarme, sino que mis amigos entrerrianos no me critiquen, pero ha tenido liderazgo y ha desarrollado eso ya en la década del 90. Esto se hizo ya desde INTA, incluso menos en otras partes de nuestro país. Lo que sí quiero destacar es que muchos de estos modelos luego fueron tomados y desarrollados por nuestro vecino país Uruguay, donde Uruguay sí está tomando esta ecuación de pérdida de suelos como un criterio para generar los planes de conservación de suelos, donde, bueno, no me voy a extender en este tema, pero básicamente estos planes no deben exceder un límite crítico que son las 10 toneladas de pérdida de suelo por año, y mostrando un ejemplo de cómo esta ecuación se usa en un país como para mejorar la conservación de los suelos. Fabi. No, que yo había entendido que prospectivos con respecto a futuro, es decir, de aquí a 20 años, 30 años, si se ha hecho en el futuro y en el pasado, y si ese futuro ya llegó, ¿sí? Es que ponerles en el 2000 se hizo uno al 2020 y ya estamos en el 2020, entonces si podemos correlacionar o ver lo que predijo en el 2000 con respecto a erosión. Yo entendí eso, o sea, si era eso, te digo que no. Ahora, si es en cuanto a modelos de erosión, sí, por supuesto. Hay muchísimos hechos en el país. Bueno, acá tenemos un comentario que nos dicen, siendo los suelos la principal reserva de CO2, es muy interesante que se modelen los efectos de los gases de efecto invernadero sobre la erosión hídrica y no al revés. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Bueno, a ver, quizá la podemos responder entre los dos, Fabi, si te parece. Disculpame, porque yo no te escuché bien, repetime La entonces. repito. Es un comentario que dice que siendo los suelos la principal reserva de CO2, es muy interesante que se modelen los efectos de los gases de efecto invernadero sobre la erosión hídrica y no al revés. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo lo que puedo decir es que, y esto viene a relación también de la pregunta que le hicieron antes a Fabiana, los gases de efecto, la concentración de gases de efecto invernadero, no en la Argentina, en cualquier país del mundo, es un fenómeno global, no es local. Entonces, en eso somos socios de un mismo edificio de departamentos, somos inquilinos todos en el mundo en este sentido. Por ende, yo no sé si veo, espero no equivocarme, es una opinión, puede ser objeto de crítica desde ya, no veo que sea un camino que quizás sea fructífero ese. Más que claramente, la erosión claramente responde a otros parámetros que sí la inciden fuertemente, que son, como dijo Fabiana, lluvias, intensidad de lluvias, cobertura del suelo, etcétera, etcétera. No, digamos que Argentina o cualquier país del mundo no es que por lo que haga en su propio territorio va a hacer mover fuertemente esa concentración de gases. Esa concentración obedece a la circulación de gases en la atmósfera directamente. Bueno, ya estamos llegando al tiempo para el cierre, ya estamos un poco pasados, así que, Fabi, ¿querías decir algo antes? No, lo único que quiero agregar, o sea, solamente a lo que dijo Miguel, lo único que quiero agregar es que de ese 0.7% de contribución a los gases de efecto invernadero globales, ¿sí? O sea, digamos que el 99.3% lo emiten otros, solo el 44% se responde a actividades agropecuarias y forestales, ¿sí? Es decir, es aún menor todavía el porcentaje de contribución que podría tener a partir de prácticas agropecuarias. Entonces coincido con lo que dice Miguel. Sí. Pero solamente para agregar ese dato. Muchísimas gracias a ambos por haber participado, por haber contestado todas las preguntas que surgieron, a todos los que nos siguen en el ciclo de conferencia. Y bueno, nos estaremos encontrando entonces el martes que viene, que va a haber una charla sobre emisiones de sistemas integrados en sistemas subtropicales y mitigación, que va a estar a cargo del doctor Bruno Alves. Así que los esperamos para el próximo martes para seguir con este ciclo de conferencias. Gracias a todos y que tengan un buen día.